Vamos a poner a grabar. Listo. Entonces vamos a hacer la retroalimentación. Entonces las preguntas eran las siguientes. Eh, ¿Qué es una onda mecánica? Entonces, A, una perturbación en el espacio con una velocidad constante y un movimiento rectilíneo. Esa no puede ser porque no solo en el espacio se generan ondas en diferentes maneras. La respuesta correcta era la B, una perturbación en Profe, cualquier... qué pena. Sí, dime. ¿Toca copiar? Sí, 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 sí. Y aquí se les va a dar un porcentaje, o sea, se les va a dar 10 puntos para que pues no les quede bajita la nota, ¿listo? Profe, Ento- pero ¿qué sí, copiamos? ¿La pregunta y la respuesta o todo? sí, la pregunta y la respuesta y pues obviamente yo les daré la explicación, ¿listo? Entonces, pues la primera es la B, una perturbación en cualquier ente físico, porque pues la onda se puede eh, contrarrestar con varias cosas, ¿listo? Entonces, eh, en física se maneja de la siguiente manera. Entonces, la primera es la B. ¿Por qué? Porque en una onda se puede propagar por cualquier ente físico. Entonces, ya sea eh, por el agua, como son las ondas mecánicas. Entonces, el agua eh, es una onda mecánica. ¿Listo? Al igual que por una cuerda, que también es una onda mecánica. También es una onda mecánica. ¿Listo? Eh, por ejemplo, también se pueden hablar de ondas. Por ejemplo, la onda electromagnética. Electromagnética. ¿Sí? Cuando hablo de ondas electromagnéticas, estoy diciendo todas las frecuencias de luz. Puede ser de luz visible, que va desde la longitud de onda, por ejemplo, la morada, hasta la longitud de onda eh, roja. ¿Listo? Entonces, la longitud de onda va desde el morado hasta el rojo, que esto es el espectro visible. Todo esto es el espectro visible. ¿Listo? Aquí podemos ver colores y diferentes. Luego están las ondas electromagnéticas tipo infrarrojo. Creo que acá falta una R. Infrarrojo, ¿listo? También están las ondas electromagnéticas de rayos gamma o rayos X también. Entonces, rayos X o rayos gamma. ¿Listo? Entonces, los rayos X y los rayos gamma, por ejemplo, en el espectro visible, en el espectro electromagnético, ustedes van a hallar gráficas más o menos así. Entonces, tenemos aquí como una campana, estilo así, y luego vamos a ir más o menos así, ¿sí? Lo que nosotros tenemos acá en estos puntos, este es el espectro visible que nosotros como seres humanos podemos observar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el rojo, aquí lo hice al revés, pero es aquí así, el rojo, y aquí el morado. ¿Listo? Entonces cuando nosotros estamos hablando de rayos gamma, rayos X y demás, estamos fijándonos en esta parte. ¿Listo? En esta parte que sigue, 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 sigue. Y este espectro no lo podemos ver. Lo podemos observar, pero con cámaras de infrarrojo. Y acá, en esta parte, podemos observar las ondas de radio, ondas Wi-Fi, eh,
diferentes tipos de ondas que no están asociadas con la ionización. Estos tipos de ondas, como son los rayos X y rayos gamma, son ionizantes. ¿Qué significa la ionización? Alguien que me responda. ¿Qué es la ionización? Vamos a ver. María Alejandra, ¿qué es la ionización? Es el fenómeno químico físico mediante el cual se producen iones. Con tus palabras. No sé, pues, ¿Cómo así que no sabes de lo que leíste que pues que se producen átomos. no? ¿Qué es una ionización? Vamos a ver. Liz Cardona, ¿qué es una ionización? ¿Qué es la ionización? Cuando hay muchos iones en una onda, este se vuelve este empieza a volverse un conductor eléctrico. Bueno, sí, es más o menos una ionización. Por ejemplo, la ionización en una célula, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la ionización? Resulta que cuando nosotros estamos siendo bombardeados por una cantidad increíblemente de partículas, ¿sí? Por ejemplo, las ondas de rayos gamma que producen las, ¿las qué? La explosión de supernovas. ¿Listo? Entonces, cuando una supernova explota, ¿qué es una supernova? Entonces, son una acumulación de estrellas. Por ejemplo, está aquí la estrella, pero una cantidad de material está siendo girado y está siendo, hablándolo abruptamente, está siendo tragado todo el material que está siendo ahí recolectado con los átomos y, está haciendo como, y está generando ahí una ionización. ¿Qué es lo que pasa cuando explota? Cuando explota, son chorros más o menos así, son chorros de rayos gamma que se disparan por todos lados. Cuando llegan al planeta Tierra, cuando llega al planeta Tierra, pues chocan con la atmósfera y cuando chocan con la atmósfera, ionizan, ionizan el ambiente, ¿listo? Entonces, cuando ionizan la cantidades de partículas, entonces la partícula se va a desviar, ¿sí? Y luego nos va a llegar a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Lo que los rayos X y rayos gamma, pues ionizan el ambiente, pero también ionizan a nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces es por eso es muy malo salir del sol desde las 10 de la mañana, tipo hasta las 3 de la tarde, porque nos están ionizando nuestro cuerpo. Y lo que hacen es que con la célula penetra el rayo y ese rayo pues va a generar ahí un cáncer, que es ionizar células, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de ondas son? Pueden ser mecánicas o pueden ser electromagnéticas, ¿listo? Y se propagan en el espacio, en el agua, en la tierra y en nosotros, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a borrar. Bueno, segundo punto. Decía lo siguiente. Las propiedades de onda son reflexión y difracción, reflexión, amplitud y frecuencia,
Periodo, amplitud y frecuencia, reflexión, refracción y frecuencia. La respuesta correcta era la A. Reflexión, refracción y difracción. ¿Qué es la reflexión, la refracción y la difracción? Tú- Profe, qué pena. Sí, dime. Es que yo acabo de entrar pues por lo que estaba resolviendo la conducta de entrada y me acabo de dar cuenta que tú nos pasaste la de 11. ¿Y ya la hicieron? Yo ya la resolví. Yo también, profe. Bueno, de todos modos, ahí yo les califico con esa. ¿Listo? Ok. Porque eso lo vieron, me imagino que eso lo vieron en sexto, séptimo. Porque eso eran, ¿cómo es que se llama? Leyes de Newton. Entonces, pues, no hay ningún problema. La física es la física. ¿Listo? Entonces, segunda. Entonces, ¿qué es la reflexión, la refracción y la difracción? Entonces, vamos a dibujar acá como si fuera un espejo esto. Esto es un espejo. Entonces, cuando llega un rayo acá, llega un rayo, resulta que ese rayo cuando se está en un espejo, se refleja, pero tiene una propiedad, que este ángulo, teta 1, va a ser igual a teta 2. O sea, teta 1 va a ser igual a teta 2. Eh, a teta 2. ¿Listo? Entonces, esto se llama reflexión. ¿Listo? Esto va a ser una reflexión. La refracción sucede cuando, digamos, este es en el caso del espejo. Esto va a ser agua. ¿Listo? Entonces, viene el rayo de luz. Vamos a hacer una perpendicular acá. Cuando el rayo de luz viene acá, resulta que cuando está en el agua, va a cambiar su ángulo. ¿Sí? Este venía con este, llamémoslo gamma 1, y resulta que este ángulo, llamémoslo 45 grados, ya no va a ser 45 grados, sino va a ser por ahí 30 grados. ¿Sí? Llamémoslo gamma 2. Entonces, se va a hacer 1. Entonces, gamma 1 va a ser distinto a gamma 2. ¿Listo? Entonces, esto se llama refracción. ¿Listo? Entonces, esto es la refracción. ¿Y la difracción qué sería? ¿Qué les dice ese nombre? Bueno, no tenemos poco tiempo y no hay nadie que quiera. Entonces, viene aquí este rayo de luz. ¿Y qué es lo que pasa? La difracción es que una parte del rayo se difracte y la otra parte del rayo se refleje. ¿Listo? Entonces, esto se llama la difracción. Esto se utiliza mucho es en mecánica cuántica cuando se hace difracción de electrones, cuando se está manejando una fuente de electrones. Esto va a suceder con la difracción. La difracción también se podría dar de la siguiente manera. Tenemos un rayo de luz que viene, pega con un prisma y este se va a descomponer en diferentes colores. O sea, las longitudes de onda se, se difractan. ¿Listo? Y se descomponen en diferentes colores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muchachos, pregunten porque si no, luego los veo en las clases perdidos. Listo, tercer punto.
Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Eso es nota? ¿Qué? La conducta de entrada. La conducta de entrada es la primera nota. Ah, ¿Listo? Entonces, tercer punto. Cuando la luz cambia de estar en un en espacio como el aire y pasa a un espacio como de agua, ¿qué ocurre? Pues ya vimos. Ya vimos que se difracta, pero la velocidad cambia. ¿Listo? La velocidad cambia o se mantiene constante, o la luz cambia y se acelera, o la velocidad de luz disminuye relativamente. La respuesta correcta era la D. La velocidad de la luz disminuye relativamente. Un caso, ejemplo, es cuando un rayo viene y, y aquí está aire. Y resulta que se difracta. Si esto fuera aire y aquí aire también, seguiría derecho sin tener un ángulo, sin la desviación del ángulo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa de aire a agua, las densidades son diferentes. La densidad del aire y la densidad del agua son muy distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esto se corta acá, la luz va a disminuir su velocidad. ¿Sí? ¿De cuánto es la velocidad de la luz? Que se representa con C. C es 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo, perdón. Esto está la velocidad de la luz en el vacío. ¿Listo? Esto es el vacío. En el vacío. Cuando cambia el agua, se disminuye o sea, C en el agua es más o menos 9.98, más o menos, por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, cuando cambia relativamente, la velocidad de la luz cambia. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta acá? Listo, el cuarto. Las ondas materiales para su propagación requieren estar en un medio eléctrico, no necesariamente, porque hay ondas de distintas corrientes, digámoslo así. Un medio elástico, muchos respondieron esto, pero también se puede propagar por el aire, por el espacio, perdón. Y el espacio no es un medio elástico, ¿o sí? Luego está C, un medio con perturbación. Esta es la respuesta correcta. ¿Listo? Aunque esté enlazada con la primera, con la B, perdón, resulta que la C, un medio de perturbación, es lo que se necesita. Si en un medio, por ejemplo, en glicerina, eh, se puede, o sea, se puede, pero con alta corriente, digamos, voy a pasar una corriente a través de glicerina. ¿Se podría? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? La glicerina depende del voltaje, del amperaje y depende de la densidad del mismo ambiente. ¿Listo? Y luego estaba la D, un medio con vibraciones. Resulta que eh, esta D no es 100% completa. ¿Por qué? Porque un medio no puede tener vibraciones. Ejemplo de ello, nosotros estamos, por ejemplo, glicerina más agua, ¿sí? ¿En dónde se va a sentir más las vibraciones? ¿En el agua o en la glicerina? ¿En el agua? En el agua. En el agua, perfecto, en el agua. En la glicerina no, por su densidad. La densidad de la glicerina es muy alta en comparación con la del agua. ¿Listo? Eh, la luz se refleja por medio de dos rayos y dos ángulos, que son, la respuesta correcta era acá,
como ya les expliqué, el rayo incidente y reflejado, y ángulo de incidencia y de reflexión, que era lo que yo les explicaba con, con este ejemplo. Acá yo les explicaba con este ejemplo que los ángulos van a ser iguales, el que incide y el que se refleja. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta acá? Si no hay Pero preguntas, una pregunta, sí, ¿cuál era la 4? 4. C, un medio con perturbación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces seguimos con la sexta. Las características de una onda cuando presentan una oscilación se conoce como su longitud de onda, periodo, frecuencia y amplitud. Sí, estas son las tres características fundamentales. El pulso no, pe- el periodo pues sí, frecuencia sí, amplitud sí, pero el pulso no se encuentra como una variable. La vibración, eso no se puede medir. O pues sí se puede medir, pero es otra variable. ¿Listo? Luego está la propagación. La propagación sí se puede medir, pero pues las más, eh, las más directas, o sea, las directamente implicadas es la longitud de onda, el periodo, la frecuencia y la amplitud de onda. Entonces, para hacerlo más ameno, vamos a explicar, por ejemplo, tenemos una onda. Entonces tenemos más o menos una onda que se propaga por un medio. En este caso va a ser una onda ideal. ¿Listo? Entonces, eh, esto que ustedes ven acá, ¿cómo se le conoce? O sea, cuando hay entre esto, entre, digamos, la horizontal con la cresta. ¿Cómo se llama esto? Amplitud. Amplitud. La amplitud de la onda. La amplitud. Se le conoce como amplitud. ¿Listo? Y se le denota con la letra A. Luego, esta parte, o sea, entre cresta y valle, entre esta cresta y entre este valle, esto se le conoce como longitud de onda. Y se le conoce como una letra L. Una L más o menos así. Es la longitud de onda. El periodo, ¿cómo es el periodo de una onda? Entonces, desde que inicia, hace este recorrido, luego baja y luego sube otra vez aquí al inicio y luego se repite varias veces. Entonces, esto hasta acá más o menos es el periodo de una onda. Entonces, periodo. Que el periodo lo vamos a relacionar con la velocidad angular, que es una omega más o menos así. ¿Listo? ¿Y cuál es el otro que me queda? Periodo, frecuencia. Ah, la frecuencia. La frecuencia es cada cuánto se repite ese periodo. Entonces aquí, pues va a volver otra vez acá y otra vez acá. Entonces aquí hay el doble del periodo. ¿Listo? Entonces si tenemos esta onda, pues va a ser el doble del periodo, el doble de omega. ¿Listo? Para que nos quede bien claro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, sigamos con la siguiente. Una onda en función de cómo vibran respecto a la dirección de propagación se le conoce como mecánicas y transversales, no porque una onda puede ser diferente.
No puede ser mecánica todo el tiempo, puede ser de diferente índole, como lo vimos con electromagnetismo. Armónicas y simples, no, porque hay también ondas de destrucción, ondas destructivas que más o menos serían así de la siguiente manera. De la siguiente manera, tengo una onda que es así, ¿sí? Pero luego resulta que hay un decaimiento. ¿Qué es lo que pasa? La onda se empieza a amortiguar, 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 y luego llega un punto en que no hay nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cuerda de una guitarra. Entonces, yo la pulso y ella va a comenzar así. Ta, 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 ta. Y luego cuando ya se va parando, va perdiendo energía hasta que ya se queda quieta. ¿Listo? Entonces, también hay ondas de destrucción. Entonces, por eso no puede ser armónicas y simples. C, transversales y longitudinales. Esta sí es. ¿Por qué? Porque es que no solo una onda es transversal, pero también puede ser longitudinal. Me explico. Por ejemplo, la onda electromagnética. La onda electromagnética tiene este sentido. Más o menos así. Pero resulta que hay otra onda que es más o menos así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me está representando la línea roja? Me está representando el campo eléctrico. Y la azul me está representando el campo magnético. El campo magnético. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta de las 7 era la C. Mecánicas y electromagnéticas podría ser, pero no concuerda con los principios físicos porque hay diferentes tipos de ondas, como ya les dije. Entonces hay mecánicas, electromagnéticas, hay de otro índole, ¿sí? Como pueden ser las ondas acústicas, que también son mecánicas, pero pues están desde otra perspectiva y demás. ¿Listo? La octava, la luz se conoce como. Acá, tres de ellas eran verdaderas. Ya les explico por qué. Dice, una radiación que se propaga en forma de partícula. Muy cierto. Una radiación que se propaga en forma de ondas. También es cierto. Una radiación que se propaga en forma de energía. También es cierto. La D no era. Una radiación que se propaga en forma de electricidad. No. ¿Listo? ¿Por qué digo esto? Resulta que hay una cosa que se llama la dualidad de la luz. La dualidad onda-partícula. No sé si alguien la habrá la habrá escuchado, pero resulta que la onda se puede observar como una partícula, como lo dijo Newton. ¿Listo? Entonces, cuando lo dijo Newton, él decía, no, las ondas están hechas de partículas y siempre van a ver en los textos que siempre se va a comportar como una partícula según Newton, ¿sí? Pero resulta que en la época también estaban las ondas con todo esto sobre el campo eléctrico. Dijo, no, entonces la luz es una onda, ¿listo? Pero resulta que cuando llegó la mecánica cuántica, resulta que la luz se comporta como onda y también como partícula, ¿sí? Entonces, esto, lo que ustedes ven acá y lo que es la pregunta de la luz, eh, todavía no se ha podido resolver si es una onda o es una partícula. Le dicen la dualidad onda-partícula. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y con respecto a eso, la onda de luz o la onda tiene energía. Entonces, las respuestas eran las tres, cualquiera de las tres.
según la mecánica cuántica. ¿Listo? La novena, las ondas transportan, como la luz se conoce y la onda electromagnética se conoce que llevan energía, que pues definir energía es muy complejo. Entonces, pues eh, nosotros lo definimos como energía. Pero si ustedes me dicen qué es la energía, sinceramente no les puedo responder porque eso lleva muchos años y es lo mismo, que es el tiempo, ¿sí? Entonces es algo muy complejo. Y la décima, pues representar la siguiente situación. Si un haz de luz blanca atraviesa un medio dispersor, como un prisma, los colores se separan debido a Ve, qué las... pena. Sí, dime. ¿Cuál era la 9? La 9, energía. La energía. La B. Entonces, la 10, eh, representar la siguiente situación. El haz de luz, pues como ya se los mostré, es más o menos un prisma que se dibuja de la siguiente manera, más o menos. Llega una onda y luego se dispersa en colores, al estilo Pink Floyd. ¿Listo? Entonces, es un dibujo característico, pero pues es necesario para lo que vamos a ver después. ¿Listo? Preguntas. ¿Me preguntas? Si no hay preguntas, entonces vamos a encender toda la cámara, por favor, y me van a mostrar sus apuntes de hoy. Tomás. Listo, listo, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Listo, muchachos. Entonces se les va a subir 10 puntos a cada uno. A ver, entonces Arevalo, González Álvarez, Liz Cardona y hasta ahí. Ustedes me van a presentar la, la conducta de entrar en su cuaderno resuelta. ¿Listo? Toda la pregunta y las respuestas A, B, C, D y encierran la que es. ¿Listo? Me la presentan la otra clase para que les quede la nota en 60 y con a ustedes no les puedo dar 10 puntos, sino 5 puntos, les quedan 65. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces ya les paso la conducta por el chat. Y una cosa, hagan preguntas. Sí, lo que no entiendan, hagan preguntas. Por favor. Yo les digo, ¿tiene preguntas? No escucho absolutamente nada y yo sigo. ¿Listo? Y luego me vienen a decir, profe, es que en la evaluación me puso esto y esto no lo vimos. ¿Cómo que no lo vimos? Ya me ha pasado en varios colegios. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ahí les envío la conducta de entrada para que la descarguen. ¿Preguntas de la clase?
Bueno, hasta el momento somos 19, 20, 21, 22, 23. Necesito que vayan haciendo los grupos ¿para el qué? Para el proyecto, para que no nos coja la tarde. Eso me lo presentan finalizando febrero aproximadamente. Eh, y pues vamos a ver qué nos depara, ¿listo? ¿De La próxima. cuántos integrantes, profesor, el grupo? Estaba mirando, estaba 4 y uno de 3. Pero pues eso lo definimos la otra clase porque está muy encima, ¿listo? ¿Está González Álvarez o no está? Ella está en el otro décimo, profe. Ay, sí, qué pena, qué pena, qué pena. Es que, listo. Entonces, muchachos, nos veremos la próxima clase, ¿listo? Descansen y se cuidan. Chao, profesor. Listo, chao, chao. Chao, chao.